Tengo 4 llamadas diciendo que hay gente afuera, salí a revisar y no había nadie. Obviamente esto puede ser un episodio. Si lo es, les voy a mostrar a ustedes y a sus hijos que si no hacen algo temprano al respecto, detectar cualquier tipo de enfermedad mental. Así puede ser la vida. Voy a dejar que suene el teléfono. Me tuve que salir de la ducha, me estaba duchando. Y vi entre 4 y 5 personas que me miraban desde el espejo. Me aterró eso y aquí estoy, haciendo esto nuevamente. Estoy aburrido, estoy exhausto, lo puedes ver en mis ojos y mis orejas. Parezco un esqueleto, he perdido 15 kilos en los últimos 2 meses. Na 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 ay si me toca na 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 ay si me toca na 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 ay si me toca. My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. In January 2014, I wrote an article in a major newspaper in Denmark, which in English would be Psychiatry Gone Astray. And I actually translated it into English later. It's up on some international websites. And in this article, I described 10 myths in psychiatry that psychiatrists use, but which are wrong, and which partly coerce patients into continuing taking drugs that they don't like taking. For example, this hoax about you have a chemical imbalance in your brain, and now we will fix it with a drug, just like diabetes patients get insulin. They use this to persuade the patients to take drugs they would rather not take, and which harms them in the long run. So these psychiatric drugs, some of them may have a beneficial effect in the short term, but they are definitely harmful in the long term, and probably all of them cause permanent brain damage. Creo que esta medicación le ayudará a sentirse menos desconfiado del mundo que le rodea, y creo que verá los problemas con más claridad que ahora. When you look at psychiatric drugs, let's say antidepressants or benzodiazepines, etc., they will knock down the target symptom of the disorder better than placebo over the short term, for say 6 weeks. Sometimes there's not a big advantage, but generally they meet that hurdle. But when you look at how they affect people long term and what's happening to the brain, they have a paradoxical effect. So what I'm going to be talking about later today is how antidepressants, for example, it's pretty clear they are depressogenic agents over the long term. They actually they increase the chronicity of the disorder. With benzodiazepines, you see the same thing. Now they're very effective in sort of alleviating anxiety for a couple weeks. But if you go down the road, you find out that people who stay on benzodiazepines end up much more anxious than, say, a placebo group. And so it's this paradox in the long-term outcomes where you get the opposite of what you think you're going to get. So antidepressants become depressogenic, anti-anxiety drugs actually increase anxiety long-term, and probably the most surprising thing, and this would be the most controversial, but there's a real strong story in the literature that documents this, is antipsychotics actually change the brain in ways that make people more chronically psychotic over the long term. They tell me my problem's genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Es muy importante en el tratamiento de la depresión tener
el máximo de herramientas terapéuticas disponibles, porque la variedad de la patología que presentan los pacientes es muy amplia. Por lo tanto, tener muchos posibles fármacos antidepresivos es de una extraordinaria utilidad. Pero lo que es nuclear a la depresión es el déficit dopaminérgico y la anedonia. Y ahí la necesidad de emplear fármacos que tengan este perfil. El trastorno bipolar no tiene cura, pero se pueden mitigar sus síntomas y los pacientes hacer una vida completamente normal. And also here the psychiatrists, they use myths because they tell the patients that depression and schizophrenia destroys your brain, so now we will get a drug for you that will prevent this brain damage. I have seen these studies. It has never been documented that the disease leads to brain damage, but it has been documented that the drugs cause brain damage. So it's wrong. So I exposed that, and I even concluded that that since the psychiatrists and general practitioners also, they cannot use these drugs that are a double-edged sword that may be beneficial in acute situations, but people become dependent on them, just like on street drugs, so they have difficulty getting off them. So therefore, in the long run, the way these drugs are used today cause more harm than good. So it would be better for us if the drugs didn't exist, because doctors can't handle that. And they tell the patients when they get abstinence symptoms, it's your disease that has come back, which it not often is. It's usually abstinence symptoms. And then they continue for life. A ver, chicos, todos al salón. Say the same thing. People now are saying, well, why do people on antidepressants tend to have a very chronic course? And they're putting together a biological explanation for why that is. And what they're basically saying is the drugs ultimately have the opposite effect of what is initially intended. And it's because the brain is trying to compensate for the drugs' presence. You know, with some of these drugs, you actually get a diminishment in your frontal lobe activity. And our frontal lobes are a part of our brain that say,
hey, do this or don't do this. It's sort of our, it's the part of this that makes us human and allows us to monitor our activities. And if you lose that monitoring, you may be losing some self-reflective behavior that would, when a crazy idea like shooting someone or shooting people comes up in your head, normally the frontal lobes would say, well, that is a really bad idea. But now that last second part is speculative in terms of what exactly happens, but do antipsychotics diminish frontal lobe activity? Absolutely. And there is some evidence that SSRIs sometimes can do it as well. Como maníaco depresiva, mi pastilla más importante es el litio. Tomo 2 Duraliz por la mañana y 2 por la noche. Y para que no se me olvide ninguna, no se imagina lo desagradable que son el litio y el Largactil. Y lo mucho que temo el momento de tomarlos. Los tengo en el pastillero y los tomo. Nunca me salto una dosis. Pero nunca me siento muy bien físicamente. Benzodiazepinas, conocida como ansiolíticos, pastillas para dormir, pastillas para los nervios, relajantes, tranquilizantes. Algunos de los productos comerciales más conocidos son Orfidal, Valium, Trankimazin, Lexatin, Tranxilium, Rohypnol. Our society has become very they're confused about psychiatric drugs. So for example, in 1987, we spent about $800 million in psychiatric drugs. In 2007, as a country, we spent $40 billion, so a 50-fold increase in spending on psychiatric drugs. And we've been told that they fix chemical imbalances, they help people live normal lives, and they're effective for all these different symptoms. And yet, what has happened in the last 20 years? As a society, are we seeing a reduction of the burden of mental illness in our society? Not at all. The burden of mental illness just keeps going up and up and up. We have more people depressed. There's been an explosion in bipolar patients. And so now we need to ask, what's going on? And why do we keep doing it if it's not working? In other words, if we see that people aren't getting better. Primero ha atacado a una profesora y a una alumna, están heridas, y después ha matado al profesor. Empezamos contigo, Marta Sánchez. El niño, está bajo la tutela de la Generalitat. Así es, se encuentra en estos momentos ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Está bajo vigilancia y se le está examinando. Cuando finalice este proceso pasará a manos de la Generalitat. Como tiene menos de 14 años, no se le puede privar de libertad y se le va a someter a un programa de reeducación. Según fuentes de la investigación, el joven ha contado que oía voces que le decían lo que tenía que hacer. La consellera de Enseñament ha apuntado que padecía un brote psicótico. Aunque su expediente académico era normal, en el colegio no había constancia de mala conducta. Sus compañeros, en cambio, sí han explicado que alguna vez había anunciado... Tomemos un minuto para hablar sobre su medicamento. Este medicamento es alprazolam de 0.5 miligramos. Debe tomar una tableta por vía oral 3 veces al día, preferiblemente cada 8 horas. Alprazolam calma y alivia la ansiedad. So pharmaceutical companies basically tell us a story that these drugs are very effective and you got a chemical imbalance and you take this drug, it'll fix the chemical imbalance like insulin for diabetes, and we see ads where if you take the drug you're going to be walking on a beach with a beautiful woman, and we all want to do that. So it is a story about how the pharmaceutical industry, and in collaboration with psychiatry frankly, has told us a story. They've put out this image of human beings very happy, and that their mind's a settled place, sort of, and it's not a place where you feel sad or grief or anxiety. All these emotions that we actually do know are very common to human beings, especially anxiety. But they have told us a story, that's a disease to feel anxious. And they're also telling us a story, we have this magic pill to eliminate that disease. So there's been a very powerful story told, and then once that story gets fixed, habits get fixed. Doctors start saying, oh, this is what I do when someone comes and complaining about some stress in their life. I prescribe an SSRI, and I get reimbursed for that. And we have these sort of allopathic, there's an allopathic compulsion for doctors basically when someone comes to them to prescribe a drug. That's part of what they come for. And you basically get these patterns set up
where the whole society is set up to act in this way, insurance reimbursement and belief systems and doctors, and it gets its own momentum. And even when you see bad outcomes, you see more people depressed, you see disability rates rising in our country, it doesn't seem like there's a good mechanism for checking this and for us to say, maybe we should try something different, like diet or exercise. Cuando estás deprimida, ¿a dónde te gustaría ir? A ninguna parte. ¿A quién te gustaría ver? A nadie. La depresión duele de muchas formas. Tristeza, pérdida de interés, ansiedad. Cymbalta puede ayudar. 6 meses ingresado aquí. Me quedan tomo clozapina, que se me tira análisis de sangre, y me hace un análisis de sangre cada semana, durante 19 semanas. Y luego cuando se acaba el tratamiento ese, que es de seguridad, por el medicamento, que se comen los leucocitos, según la anatomía que tengas, lo físico, pues me quedan 9 semanas. Y ya me doy de alta. More and more people have been on these drugs and seen them as not really providing the promised land that they were told. And I think there is a bit of a sea change now where people are saying, okay, how do we stay well? And it turns out that taking Prozac is maybe not the best way to stay well. And we think about, okay, what do we need to do to stay well? Well, we do need to eat well, we need to eat right. Exercise is really good. Social engagement's really good. Finding meaning in life is really good. So instead of focusing on illness, say symptoms, you're feeling anxious, the focus is changing, I think, is how do we stay well? How do we promote wellness? That's a very different paradigm, and hopefully that will gather a lot of momentum in the years to come. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Yo soy psiquiatra y probablemente mi profesión sea de las más imperfectas que existen. La psiquiatría, si lo pensamos, nace como un instrumento de poder, supuestamente científico, que intenta delimitar ese lugar que existe entre lo normal y lo anormal. Y los psiquiatras no somos más que esos profesionales que decimos saber dónde está ese sitio. Es decir, las personas que no son normales tienen un diagnóstico psiquiátrico y los psiquiatras somos los responsables del mismo. Con el diagnóstico se consigue algo muy similar a lo que se conseguía con la institución años atrás, que es, por un lado, que el loco se identifique a sí mismo como enfermo y, por otro lado, que la sociedad tenga un argumento, una excusa para poder separarle de ella. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Cuando hablamos de enfermedad mental estamos hablando de enfermedad. Estamos posicionando a la persona en un lugar pasivo sobre lo que le pasa, con el que parece que no tiene nada que hacer. Sin embargo, cuando hablamos de locura, llamamos a esa parte de diferencia, a esa parte imperfecta posiblemente, esa parte de genialidad, en la que la persona puede crear un modo distinto de estar en el mundo, o no crearlo. Y es que la locura se puede definir de muchas formas. Una de ellas es decir que la locura es un modo de estar en el mundo. Es un modo que puede ser imperfecto, que puede ser muy angustiante, que puede implicar muchísimo sufrimiento, y eso nosotros en nuestro trabajo lo vemos a diario. Sin embargo, a veces es el único modo que tiene esa persona para estar consigo mismo y para estar con los demás. Nosotros a diario vemos cosas como que la soledad, el factor de la soledad, es un factor muchísimo más importante en la generación de crisis, en la provocación de clínicas psiquiátricas, que esos supuestos desequilibrios bioquímicos o de neurotransmisores o alteraciones genéticas que nos pretenden hacer que hay detrás de todo, y que la soledad es mucho más importante que eso. Y eso nos lo dicen los propios pacientes, en afirmaciones como que a veces es mucho mejor sentirse perseguido, sentirse vigilado, estar paranoico, se podría decir, que estar solo. O esas sentencias que a veces se te quedan un poco grabadas en la cabeza, como de que a veces es mejor creerse Dios que saberse nadie.
Pero rayos, sigo sin tenerlo claro. Sigo sin tenerlo claro. No puedo, rayos, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no tengo cojones, no tengo cojones. No tengo cojones, no tengo cojones. Ya, pero se lo prometiste al jefe. No sé cómo lo aguantas, Nacho. No sé cómo lo aguantas. De verdad que no lo sé. No puedo. Libérame. Dile al jefe que me libere. ¡Liberadme! Nacho, quedamos en que cuando llegara el momento me ibas a dejar a mí hacer mi trabajo. La medicina utiliza preguntas como cuáles son sus síntomas, desde cuándo los tiene, qué intensidad tienen y a qué cree que se deben. Si la psiquiatría utilizara esas mismas preguntas, y de hecho las utiliza muchas veces, estaríamos confundiendo los términos, en mi opinión. La medicina se ocupa del cuerpo, mientras que la psiquiatría se ocupa de algo muchísimo más amplio, que a lo mejor resulta un poquito demasiado filosófico, pero yo creo que el campo de la psiquiatría es el campo del alma. Entonces, las preguntas que nos debemos hacernos los profesionales con una persona es qué necesita y, en todo caso, de qué sufre, porque ahí estamos yendo a la parte individual de esa persona. Nosotros el tratamiento psicofarmacológico, los fármacos psiquiátricos, los utilizamos, pero creemos que son solo un medio, no son un fin, no son la solución para nada. Y por tanto deben de ser siempre consensuados con el paciente. Ahora que estamos un poco en la época de que algunos defienden los tratamientos involuntarios ambulatorios y que eso se está generando debate. En definitiva, lo que intentamos es que los profesionales nos adaptemos a las necesidades de la persona y no que ella tenga que adaptarse a lo que nosotros creemos saber que necesita. Es un matiz muy sutil, pero es un matiz que diferencia por completo la relación terapéutica. En este año y 9 meses que llevamos hemos visto que a veces es mucho más útil, cuando una persona está mal, salir a dar un paseo, ir a una cafetería, tomar un café, que darle una cita para dentro de un mes. También hemos visto que es más eficiente, ahora que estamos en la época de la eficiencia, ir a visitarle a casa que esperar a que ingrese para empezar a tratarle. O que a veces, cuando una persona está mal, facilitarle un espacio, como un programa de radio, por ejemplo, o ayudarle a hacer la mudanza, es mucho mejor que subirle la medicación. Yo opino que soy como una planta, me tienen que adobar, me tienen que dar diplomacia, me tienen que dar ética y tratarme bien. Por eso es lo primero. Lo segundo es el tratamiento de pastillas. Pero hablando también se puede curar. Hablando bien, psicológicamente y entendiendo al enfermo, sus debilidades y sus puntos débiles. Y fortaleciéndolos, ayudándoles psicológicamente, como si fuera un padre o una madre, lo mismo, si no, no valen para nada. Y es la experiencia que yo siempre he tenido. Siempre he dicho, me dais pastillas, me curáis con las pastillas, pero por hablando no me curáis. Pero hablo con mi madre y me siento bien. Hablo con mi hermana, me siento bien. Por el psiquiatra a veces las paso putas.
Y a veces me trata bien y salgo bien. Pero entro a la consulta y salgo mal. Eso me pasaba al principio, hasta que llegué a comprender de que era imposible que me ayudara psicológicamente. Con palabras. Con palabras para activarme en la mente. Y ya está. Producir inteligencia. Reflectante. O sea, reflectante. Una foto y yo. Dos yo y una foto. Que es el espejo. En realidad esto podría resumirse en una pequeña frase, que es que intentamos sustituir el tratamiento por el trato. Y que ese trato debemos hacerlo en la comunidad, en la sociedad, que es donde está el problema, como hemos dicho antes. Los profesionales, en este caso de la salud mental, no sabemos nada, que es el saber de la locura el que debe de guiar el nuestro. Esa inversión de la dicotomía poder y saber que fundó la práctica psiquiátrica a principios del siglo XIX es la que debemos realizar para ser de alguna utilidad al paciente, porque no debemos de olvidar que nosotros trabajamos para él. Y dejaré que la locura sea locura y esté fuera de la jaula. Wie definieren Sie Wirklichkeit? Wie definieren Sie Wahrheit? Ja, das müssen Sie mir sagen. Denn ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff als eine endgültige, ein für alle Mal klare Sache. Sehen Sie, also ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, der Definition. Sie kennen vielleicht das Witzchen, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Die Antwort ist, der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist, der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat recht? Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, dieses Streiten um die richtige Definition, das ist die Basis meiner Arbeit. Wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die Schwierigkeiten im Leben haben, die leiden, dann ist eine Frage, wie die Wirklichkeit sehen. Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colicota, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace. Siempre fui loco, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a las enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Machen wir eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die uns unsere Sinnesorgane vermitteln. Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot. Nicht? Wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das Resultat eines unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist. Und dass außerdem das Geräusch rot oder die Buchstaben ROT eine reine eine Erfindung sind, eine Zuschreibung. Nun sehen Sie, ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das rot heißt und schon gar nicht, dass das Auftauchen von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein Zentralnervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt es absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Daher das Witzchen, der Pessimist sagt von der Flasche, dass sie halb leer ist, der Optimist sagt von derselben Flasche, derselben Wirklichkeit erster Ordnung, dass sie halb voll ist. Sí, ¿quién es? ¿Se puede? Sí,
penetre. Muy bien. ¿Es usted psiquiatra? Sí, señor. Túmbese ahí, por favor. A lo mejor no está usted cómodo, ¿no? If you go to internal medicine, pediatrics, family physician's office, very, very tiny percentage of people have a defined specific genetic abnormality. Now, if you do have cystic fibrosis, you need a specialty clinic. We need to understand the genetics of it, and there's going to end up being some kind of biological cure someday. But 95+% of the work of internists, family physicians, pediatricians is people who have no defined genetic abnormality. We're not even thinking about doing genetic testing on them. They're either a little taller, a little shorter, they can run a little faster, not quite as fast. They have a little bit better diet, a worse diet. They're a little more hardy, a little less hardy, all within a range of normal. And something's come in from the environment to hurt them. Now, it could be a bullet, could be a car, could be a tree they hit when they were skiing, could be a virus or bacteria, cigarette smoke, too much fatty food. So almost all of the day in and day out work of regular physicians is dealing with more or less genetically normal people who've been affected by stuff from the environment. That's just the reality of medicine. And there's a very small number of people who have a defined genetic problem. And I think in the mental health field it's the same thing. Instead of looking for all these specific clusters of genes that are causing these DSM disorders as if they're separate diseases, reality is that we have more or less normal people. Some are a little more resistant, some are a little more susceptible, and they get blows from the environment that throw them out of balance. But instead of being out of balance in your blood or in your liver or in your actual physical brain, you're out of balance behavior, feelings, thoughts, psychology, social function. So what we're seeing is an understandable reaction to trauma from the environment, but it's basically psychological, social, emotional trauma. And then that doesn't mean that medications are totally useless necessary, but it makes the role of medications more humble. They may, dampen down symptoms a little bit for a while, but basically the treatments are going to be psychological, social, so group psychotherapy, individual psychotherapy, housing issues have to be taken into account, crime in the neighborhood, and then we've got to start looking at your overall body, mind, soul, spirit health. Ya ves que velamos por ti, que nos interesamos por ti. Y cuando salgas de aquí, no te preocupes. Hemos pensado en todo. Un trabajo bien retribuido. ¿Qué trabajo y cuánto? Tendrás un trabajo interesante y el sueldo que consideres adecuado, no solo por lo que tengas que hacer y como compensación por lo mucho que has sufrido, sino también por tu ayuda inapreciable. ¿Qué ayuda, señor? Nosotros siempre ayudamos a los amigos. Así es como tienen estos hijos de puta a mi amigo Iván, con unas putas correas que lo atan a la cama. Lo atan a la cama cuando no les hace caso, cuando se intenta escapar, cuando les llama hijas de puta o algo a las enfermeras. Lo atan de pies y pecho para que no se pueda mover. Mi amigo ahora está comiendo, está cenando. No le entiendo nada de lo que me dice porque lo ponen hasta arriba de medicación. Y llevo 5 o 6 días viniendo y no le entiendo nada de lo que dice. Nada de lo que dice, porque le meten unos chutes y unas gotas que lo dejan total y absolutamente zumbao. Cuando nos fijamos en nuestro interior, vemos que está troquelado por el exterior. Y cuando nos fijemos en nuestro exterior, vemos que está troquelado por nuestro interior. O sea, son categorías muy móviles. Mi maestro es Hegel, no tengo más remedio que recordar eso. Continuamente lo uno se va convirtiendo en lo otro. Lo que hay ahora en relación con las drogas es una cuestión de que ¿de qué van las drogas? Pues bueno, las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer, que son 3 cosas dignas en cualquier situación y circunstancia. Debido a la prohibición y debido también a la fragilidad de la naturaleza individual, no solemos tener eso, sino que más bien se intenta, pues,
hacer parches, buscar, por ejemplo, placeres tan absolutamente ridículos como depender de la heroína o depender de la cocaína, donde la sustancia, pues, tomada de una forma inmoderada, nos hace que no la sintamos, hacernos insensibles, hacernos tolerantes a sus efectos. La droga es lo que hace poner la cosa a la gente enferma. ¿Vos qué te pinchas? ¿Vos qué te pinchas tú? ¿Yo? Sí. Ahora yo tirme. Eso es muy malo por pincharte. Tú bien lo sabes. El paciente psiquiátrico que consume drogas lo hace como una forma de automedicación. El paciente psiquiátrico con una patología crónica necesita compensarse por toda una serie de déficits que presenta. La farmacología actual, la psicoterapia actual no llega a satisfacer sus deseos de normalidad, de ser igual que los demás, y entonces, habiendo tanta disponibilidad de tóxicos en el mercado como hay actualmente, que puedes conseguir cualquier sustancia química sin problemas, el paciente, por ensayo-error, habitualmente porque no trabaja, porque está en las plazas públicas a horas en las que es fácil que los narcotraficantes la encuentren, ensaya algún día una sustancia, se encuentra mejor y a partir de entonces inicia lo que llamamos conductas de automedicación y por lo tanto queda adicto a la sustancia. Viendo las dificultades que provienen de tantas diferentes sustancias con capacidad de influir en nuestro estado de ánimo o nuestra percepción, se me ocurrió hace tiempo intentar una clasificación funcional donde hablásemos de drogas que dan o prometen paz, drogas que dan o prometen energía y drogas que dan o prometen excursión psíquica, viaje. La gracia del tema está en que las drogas que, por ejemplo, dan o prometen paz, pertenecen a campos químicos absolutamente dispares, como por ejemplo el alcohol y la dormidera, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En definitiva, lo que hace que tomemos benzodiazepinas, alcohol, adormidera, ahora o en el pasado, son nuestros requerimientos de calmar la ansiedad, de serenarnos, de evitar o paliar el dolor. Se ha quedado en los 7 años, un tío muy inteligente pero con 7 años, no tiene más. Pero según servicios sociales, esta criaturita está perfectamente preparada para vivir en un piso solo, autonomía, y si yo soy la tutora no pasa nada, porque tampoco puedo hacer nada de lo que él necesite realmente. Y así es mi vida con un niño de 7 años, pero con 33 que tiene. 33, la edad de Cristo. Sí, con 33 que tiene. Y es lo único que quieren. Móviles... Lamborghinis, cabriolets... Vivir del cuento. Y que no le controlen y hacerlo. Hombre, como todo el mundo. Lo que le da la gana. Pero es que tú no eres todo el mundo, tú estás incapacitado. Porque tienes una incapacidad. Tú un 75%. 33. Esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad y antisocial. ¿Y esquizoide? Hace 20 años o 25 años, cuando preguntabas a qué eran debidas las drogodependencias, la gente decía que era un problema moral, un problema de falta de valores, un problema social, en conjunto un vicio, ¿no? Y un vicio del que la gente, al que el paciente con fuerza de voluntad o con creencias religiosas podía salir. Hoy en día eso ha cambiado y la gente te decía que es una enfermedad, acepta que es una enfermedad. El problema es de que cuando les preguntas a qué es debido la enfermedad, te siguen diciendo a un problema de voluntad. Con lo cual, si se ha cambiado el término vicio por la enfermedad, pero la sociedad sigue pensando que es un problema que depende del individuo. Hoy en día creemos que ya no es así, que las drogodependencias son unas enfermedades cerebrales, unas enfermedades del neurodesarrollo, que hacen a unos determinados individuos vulnerables a sustancias químicas que existen en el mercado. Lo único que sabe hacer bien en esta vida es fumar, comer y destruir.
Y yo me tengo que quitar de la tutela porque no existe ley que me apoye. Pero quitaron los dos, dejarme en paz. Quitaron mi padre y tú, dejarme en paz. Y le odio. O sea, le odio yo, le odio a la sociedad. Ya tengo que soltar la tutela. La mayoría de los pacientes que consumen drogas, no desde un punto de vista puramente exploratorio, como puede ser un adolescente que ese fin de semana pues consuma las sustancias que sus compañeros le ofrecen, sino los que quedan ya adictos a las drogas, los que tienen realmente un proceso adictivo, a la mayoría de ellos tienen patología psiquiátrica detrás. Entonces, intentar luchar contra la droga hoy en día no tiene mucho sentido. Es decir, por lo que decía yo antes, ¿no? La heroína no es el diablo. Es una mala compañera, pero no es el diablo. La cocaína es una mala compañera, pero no es el diablo. Si fuera el diablo, a cualquier persona que tocaran la engancharían. Y no es así. El 80% no se engancha. Por lo tanto, el problema no es tanto en la sustancia, que sí que es mala, que no hay que recomendarlas, pero no es el problema la sustancia, sino la vulnerabilidad individual que hace que cuando consumes una determinada sustancia quedes o no quedes enganchado. ¿Puedes estar cuánto tiempo? Como podéis ver, ni siquiera me está escuchando. Iván, ¿cuánto tiempo puedes estar así? ¿Así? ¿1 hora y media? ¿No? Eso, así es como tú meditas. En la práctica, la superación del dualismo, a mi juicio, es obrar con la mayor rectitud que nos permita nuestra limitadísima capacidad individual. Somos poco como individuos aislados. En realidad, si no tuviéramos el concurso inconsciente de miles de personas, estaríamos muertos cada 5 minutos. La cooperación es el hecho básico de la humanidad. Somos animales sociales en el sentido aristotélico, pero hasta unos grados que no podemos ni imaginar. Diga que estas ciencias han sido hechas para la gente que sufre, pocos se han preocupado del sufrimiento, sino más bien de estas conductas, con la excusa de que realmente hay gente que se lo puede pasar mal, hay gente que a lo mejor no controla. En este saco se han metido muchas más cosas. En definitiva, ha servido para controlar socialmente a los individuos. Unos individuos que no se comportan de acuerdo con unas normas morales. Han montado un sistema que se llama diagnósticos. Repasando la historia, ¿no? Uno se da cuenta de que el ser humano, como individuo y como colectividad, ha sido capaz de grandes empresas y de hacer grandes cosas, de grandes tareas, de conseguir unos logros impresionantes a nivel técnico, a nivel científico, a nivel humano, a nivel artístico, a nivel cultural, y al mismo tiempo, digamos, mientras con una mano hace esto, al mismo tiempo hemos sido capaces de las atrocidades mayores, digamos, somos la especie más atroz. No hay ninguna especie que pueda cometer las barbaridades que nosotros hemos cometido los unos con los otros
y nosotros mismos con el propio planeta, ¿no? Funcionamos como una plaga. Entonces, es por eso que decimos, ¿no?, que arrastramos contradicciones y conflictos entre nuestras tendencias creativas y nuestras tendencias destructivas. Estaba como hibernando. Ni sentía sufrimiento de nada. Estaba tranquilo y punto. Me metí en psiquiatras y ya la cagué. Primero que ya me picaron. Y luego entré en psiquiatras y la cagué. Porque solo quiero pastillas de los psiquiatras. Nada más. Pues no me han dado nada nunca. Ahora, se lo he dicho siempre al Vaina, lo mismo. Y nos hemos peleado un montón. Yo con mi razón, él con la suya. Él es psiquiatra, pero yo soy paciente. Y un paciente sabe más de sí mismo que él sobre mí. Pues yo me conozco más a mí mismo que él, a mí. Yo me considero como una planta, como una flor. Me tienen que adobar, regar y alimentar. Y ya está. Y si no, no florezco, me quedo mustio. Como un árbol, y ya está. Y se tiene que haber una ética psiquiátrica para comunicarse con el enfermo. Porque primero que somos niños. Segundo que ni nos entendemos la mitad. Pero somos niños. Si sufrimos es porque necesitamos algo. Primero, alimentar las neuronas. Luego, alimentarnos de cariño. Y dar mucho amor. Y estas personas tienen que dar mucho amor. Pero como hacen tanta ronda, se están hasta los huevos. Y entonces no siguen el hilo. Pasan de dos. Se están 2 días trabajando, cobran y punto. Y se van a su casa. Y ya está. Y es lo que hay. Lo que yo he visto. Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new régime, but they will be happy in situations where they oughtn't to be. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant
par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux du moins qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. Sé que el maldito teléfono no ha sonado, pero tengo que mirarlo. ¿Hola? Demonios.